Estado Nacional. ¿Qué tal? Ahí. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional en esta semana ya de recta final a las elecciones del próximo domingo. ¿Cómo estás, Matías? Bien, pues, muy Connie, buenas muy noches. bien, muy bien. Faltan exactamente 7 días, o sea, en 7 días más vamos a estar hasta ahora probablemente comentando resultados ya Comentando de la qué. elección presidencial, parlamentaria, de Cores, etcétera. Así que ya no tenemos encuestas, o al menos que se puedan. No se han publicado encuestas, digámoslo, pero No. sí hay encuestas que circulan de las mismas encuestadoras que siempre publicaron, porque la ley dice que no se pueden publicar, pero sí se hacen. ¿Y cómo se hacen? Se divulgan, pero privadamente, así que no nos haremos cargo de ellas. No, por supuesto. Estamos también mirando lo que está pasando al otro lado de la cordillera en Argentina, que tiene una elección legislativa con importantes resultados y que va a cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso argentino. Solo decir que el peronismo, el justicialismo, el oficialismo, como quiera, desde 1983 jamás había perdido el Senado como lo ha perdido esta noche. Por lo tanto, es muy complejo lo que resta de gobierno de Alberto Fernández y veremos qué es lo que ocurre. Estaremos también en Buenos Aires. Y llevamos 5 días seguidos con más de 2.000 contagios nuevos de COVID-19. Ese tema que para algunos parecía ya olvidado, no, nos vuelve a asustar. Y todo esto en la previa de las elecciones, también en las fiestas de fin de año, las vacaciones. Para responder todas las preguntas acerca del COVID, estará con nosotros la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Aquí comienza Estado Nacional. ¿Cuántos de los brotes o cuántos de los casos nuevos se están debiendo a esta falta de cumplimiento de ciertas personas con los criterios justamente de trazabilidad y de aislamiento? Se les exigirá a los mayores de 45 años de edad tener puesta la dosis de refuerzo para habilitar su pase de movilidad. Vamos a hacer un anuncio el lunes próximo en relación a las fronteras terrestres y estamos estudiando obviamente una apertura que va a ser progresiva. A partir de marzo del 2022 volveremos a la total presencialidad, sin restricciones de aforo, pero siempre cumpliendo con las demás medidas sanitarias. Se está aventurando, a juicio nuestro, en forma muy irresponsable nuevamente, respecto de una situación de la cual no sabemos en qué condiciones sanitarias va a estar nuestro país en marzo del 2022. La exigencia que ha puesto, que ha indicado o que ha anunciado el Ministerio de Educación, obviamente va a tener que balancearse con la evolución de la pandemia. Y ya está con nosotros la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Subsecretaria, gracias por estar con nosotros esta noche. Encantada, muy buenas noches. Buenas noches, subsecretaria. Este domingo, yo ya lo decía, ¿cierto?, en la introducción, y por quinto día consecutivo se anotaron más de 2.000 nuevos contagios por COVID. La positividad a nivel nacional está en 3,46%. Aysén y Los Ríos llegan hasta el 7% de positividad, el más alto al nivel regional. ¿Qué explica que estemos viviendo estas cifras cuando la vacunación es tan alta? El 90% tiene 2 dosis en nuestro país. ¿Cómo se explica esto? Bueno, con respecto a la evolución de la pandemia hemos venido aprendiendo muchas cosas. Primero que nada, tenemos cierta certeza. Sabemos que el proceso de vacunación ha sido exitoso, sabemos que las vacunas sirven, sabemos que la vacuna de refuerzo tiene un rol tremendamente importante en contener los contagios, las hospitalizaciones y los fallecimientos, pero también sabemos que hemos estado, y ya más de un 90% de los casos son variante Delta, una variante que es mucho más contagiosa, que un porcentaje importante de los casos son asintomáticos. Sin embargo, a pesar de que hemos venido viendo un aumento de casos en las últimas semanas, ya varias semanas, vemos que en algunas regiones la situación se ha tendido a estabilizar los últimos días, particularmente la región metropolitana, que es la que en un momento fue la que más nos Disculpe, subsecretaria, entiendo que el R, que es el factor de contagio, está bajo 1 en la región metropolitana en este momento, según el último informe que vi. Así es, se está tendiendo a estabilizar. La positividad de los últimos días se ha mantenido alrededor de un 3% en la región metropolitana. La positividad en la región metropolitana ha disminuido
pero obviamente en el resto de las regiones hemos venido viendo un aumento de los casos. La situación hoy día es muy distinta a lo que tuvimos en la segunda ola, que nosotros tuvimos más de 9.000 casos, con un 85% de camas UCI, prácticamente la mayoría de ellos pacientes COVID. Hoy día la situación de las camas UCI es distinta, por lo tanto, a pesar que hemos venido viendo un aumento, la situación sanitaria hoy día es muy distinto y con un alto porcentaje de la población vacunada. Necesitamos, estamos hablando de una nueva ola de contagio, una tercera, cuarta, ya no sé qué ola sería, sí, sino que es un brote o estamos de frentón frente a una nueva ola. Estamos hablando de un aumento de casos en las últimas semanas que es muy distinto a lo que tuvimos en la primera y la segunda ola en relación a los casos, a las hospitalizaciones y sobre todo a los fallecimientos, y eso probablemente a muchas variables, pero una de las variables esenciales ha sido el proceso de vacunación, que sabemos que ha sido exitoso en nuestro país. ¿Por qué no nos menciona la importancia con números de esta tercera dosis? Hoy bien leí hace muy poco rato que los especialistas hacían mención a que son muy poquitos los casos, que es muy raro, se contaban en decenas, pocas decenas, en los últimos, desde que está funcionando la tercera dosis desde agosto. Entiendo que eran 30 casos, así, personas que llegaban o a morir o a tener que ser hospitalizados teniendo las 3 dosis o la dosis de refuerzo puesta. ¿Eso es tan así? Es absolutamente. Hoy día ya llevamos más de 7.200.000 personas con la tercera dosis. Y es esencial. Algunos datos que creo que son tremendamente importantes que ya hemos visto. Cuando uno analiza, por ejemplo, un segmento de la población de 50, 59 años, cuando vemos quiénes se están hospitalizando, las personas que las personas que no están vacunadas, hoy día vemos que una persona vacunada con 2 dosis, por ejemplo, tiene 11 veces menos posibilidad de hospitalizarse que una persona no vacunada. Pero sin embargo, cuando una persona tiene la dosis de refuerzo, eso mejora un 135%. O sea, una persona no vacunada tiene más de 100 veces posibilidad de hospitalizarse que una persona vacunada con la dosis de refuerzo. Cuando vamos, por ejemplo, y vemos las personas que están hospitalizadas en una unidad de cuidados intensivos, un 95% de las personas que están hospitalizadas en una unidad de cuidado intensivo no tienen la dosis de refuerzo. Y después, por ejemplo, cuando vemos las tasas de conversión, que es importante, ¿qué significa la tasa de conversión? Significa de cuántas personas en un determinado grupo etario se hospitalizan en una unidad de cuidados intensivos. Cuando vemos, por ejemplo, en ese rango etario de 50 a 59 años, las personas que no están vacunadas se hospitalizan 9%, una persona vacunada baja un 2%, una persona con la dosis de refuerzo eso baja menos de un 1%. Por lo tanto, toda la evidencia demuestra en casos, en hospitalizaciones y en muertes que la dosis de refuerzo tiene un rol elemental en la contención de esta pandemia. ¿Y qué porcentaje, subsecretaria, de los nuevos contagios posee 2 dosis? No 3, 2. Hoy día lo que estamos viendo que la verdad que cuando vemos, más que ver qué porcentaje de los casos nuevos, nosotros tenemos que ver cuál de 100.000 personas, ¿cierto? La incidencia, cuántos de las personas que no están vacunadas, cuántos, por ejemplo, se contagian en relación a eso. Porque en la medida que nosotros tengamos a todos vacunados, los contagiados van a estar todos vacunados. Y algunos números que son esenciales, por ejemplo, en ciertos grupos etarios. Si vamos a ese grupo etario, por ejemplo, de 50 a 59 años, que es las personas que tienen un grupo de riesgo, por ejemplo, importante, vemos que los nuevos casos de las personas no vacunadas son 365 personas por 100.000 habitantes no vacunados se ha contagiado. Si vamos a las 2 dosis, eso baja a 76. Pero si ya vamos a la dosis de refuerzo, eso baja a 15. Por lo tanto, una persona con la dosis de refuerzo tiene un porcentaje muy importante menos de personas vacunadas. Si es tan aplastante la evidencia, ¿qué falta para ponerse más duros con la tercera dosis? Y me refiero más duro, como en otros países se ha planteado la posibilidad de tener tercera dosis para ir a trabajar. Tercera dosis para subirse al transporte público. O pase de movilidad. O cuarentena para los no vacunados. O, como Austria, entiendo que es el caso. Es decir, ponerse colorado. Es decir, ¿sabes qué? El que no se quiere poner la tercera dosis, bueno, hay libertad, pero usted tiene tales y cuales características o tales restricciones, porque de lo contrario esto no lo vamos a parar. Bueno, nosotros vemos que las personas en Chile se vacunan, pero efectivamente con respecto a la dosis de refuerzo tenemos un segmento de la población que debiéndose haber vacunado no lo ha hecho.
Por ejemplo, las personas mayores de 55 años, que debiéndose haber puesto la dosis de refuerzo, todavía tenemos 700.000 personas que no la han hecho. Mayores de 45 años tenemos alrededor de 1.200.000. Por lo tanto, lo que anunciamos hace poco atrás, que las personas van a tener, mayores de 45 años, para tener su pase de movilidad a partir del 1 de diciembre, van a tener que tener la dosis de refuerzo. El pase de movilidad es, de alguna manera, el instrumento que hoy día estamos utilizando para incentivar a las personas a vacunarse. Porque el pase de movilidad se necesita para subirse a un transporte público más allá de 200 kilómetros, se necesita para una serie de actividades. Perdón, subsecretaria, y se está fiscalizando. Le quiero decir que me contaba el otro día un profesor universitario que en la universidad donde él hace clases, que no me dio autorización, porque hay 10 sumarios sanitarios de alumnos que están siendo investigados porque presentaron pase de movilidad falso. Y uno escucha, y cuando uno mismo lo usa, uno lo presenta, se lo muestra y dicen adelante. ¿Y cómo sabe que es mío? Le dije yo el otro día a una persona. ¿Cómo sabe que yo no lo copié? Entonces, ¿hasta qué punto se está fiscalizando de verdad que el pase de movilidad y que el castigo sea muy severo si es que alguien está falsificándolo o mostrando uno que es ajeno? Sí, nosotros hemos insistido que es muy importante que en todas aquellas situaciones, estamos hablando de eventos, restaurantes, actividades, todos los lugares donde debe contar el pase de movilidad, las personas, además de pedir, no solamente pedirlo, sino que leerlo. Porque si yo tengo COVID y tengo mi pase de movilidad, me lo tienen que leer porque se inhabilita si tengo COVID. Claro, cambia la información que hay detrás de lo... Claro. Pero por otro lado, también las personas tienen que pedir lo que hemos dicho, la cédula de identidad. ¿Por qué? Por lo que dices tú, Matías, que pueden presentar un pase de movilidad que no corresponde a la persona. Los Seremis de Salud realizan fiscalizaciones en todas las actividades, en los restaurantes, han hecho los eventos, en los matrimonios, porque hay un aforo en función de la cantidad, pero obviamente no se pueden fiscalizar todos los lugares. Pero aquí es muy importante decirle a los centros, ¿cierto?, a los restaurantes, a las actividades, que ellos tienen que fiscalizar y solicitar el pase de movilidad, porque finalmente un contagio en un lugar puede producir un brote importante y sabemos lo que significa eso. Subsecretaria, ¿están pensando, evaluando que la vacuna sea obligatoria? Nosotros siempre estamos evaluando todas las medidas que podemos usar, ¿cierto?, para poder incentivar la vacunación. Pero otras veces ha respondido que no están evaluándolo. Ahora lo están evaluando. ¿Hay voluntad política? ¿No se descarta que se pueda decretar que sea obligatoria? Nosotros nunca hemos descartado absolutamente ninguna medida que implique un beneficio desde el punto de vista de salud pública. ¿Y es un beneficio? Cuando está comprobado, como usted está diciendo, ¿cierto?, con todas las cifras, el beneficio que tiene para toda la población el que la gente se vacune, y tenemos más de 1 millón de personas que todavía no se han vacunado. Es un beneficio vacunarse. Lo que no está tan claro es que si uno pone la vacuna obligatoria, las personas van a vacunarse de verdad con una herramienta como la vacuna obligatoria. ¿Por qué? Porque los motivos porque las personas no se están vacunando son diversos. Y ahí importante es obviamente la comunicación de riesgo, la educación y el incentivo. Y claramente todas estas medidas que hemos ido implementando, nosotros desde el punto de vista en relación al pase de movilidad, nos parece muy importante, pero nunca hemos descartado ninguna de las medidas. De hecho, yo hace pocos días atrás lo conversé con la jefa del Plan Nacional de Inmunizaciones, conversar este tipo de temas con el CABEI, porque obviamente nosotros tenemos que conversar estos temas con los expertos, con el Consejo Asesor, cuando vamos a tomar alguna medida como esa. Y, o sea, se está evaluando. En este momento ellos todavía no han puesto sobre la mesa la conversación, pero siempre evaluamos todas aquellas estrategias que permitan mejorar la vacunación en nuestro país. Pero si ya lo preguntó, digamos, a las personas que se dedican específicamente al tema de las vacunas, significa que al menos usted y el ministro lo están evaluando. Estamos siempre evaluando cuáles son aquellas medidas que puedan aumentar el proceso de vacunación en nuestro país. Subsecretaria, si vemos, por ejemplo, que el promedio diario de la última semana móvil de nuevos casos está en 2.530 y está bastante estacionado en ese nivel, ¿descarta usted la posibilidad de que haya que recurrir a cuarentenas? Porque vienen fiestas masivas, viene Navidad, viene Año Nuevo, vienen salidas a vacaciones. ¿Usted descarta, cree que sea posible tener que aplicar en algunas regiones al menos cuarentena? Yo no descarto absolutamente nada con respecto a esta pandemia, porque una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia que le cambio la pregunta. ¿Le parece muy loco pensarlo, muy lejano? Me parece muy improbable.
podría decir. Me parece muy improbable que nosotros tengamos que tomar medidas tan duras como las cuarentenas. Las cuarentenas son las medidas más duras y más estrictas y sabemos los impactos negativos que tiene y por lo tanto son medidas que uno toma cuando la situación sanitaria es tan compleja, particularmente en las camas UCI. Y por eso nosotros hoy día, con toda la información que tenemos, con las certezas que tenemos, que sabemos que todo esto que estamos usando, la mascarilla, el distanciamiento, el testeo, la vacunación, son las medidas que tenemos que seguir potenciando. Hoy día estamos liderando, ¿cierto?, a nivel internacional el proceso de vacunación en nuestro país. Somos el país que más vacunas hemos puesto por 100 personas y eso nos parece muy positivo, pero queremos que todo el mundo se vacune, que todas las personas que tienen acceso lo hagan y por lo tanto no vamos a escatimar ni recursos ni esfuerzos para llegar a todas las personas con el proceso de vacunación. Usted decía que el escenario tendría que ser muy complicado para pensar en volver a lo que todos conocemos, ¿cierto?, las cuarentenas. ¿Qué tipo de escenario tendría que ser ese si llegamos a los 6.000 casos, 8.000 casos, como está ocurriendo en Europa, por ejemplo, que siempre como que va un poco más adelantado que nosotros? ¿O se trata solamente de la ocupación de las camas UCI, no la cantidad de contagios? ¿En qué escenario tendríamos que evaluar y volver a la cuarentena? Bueno, lo más complejo es que es mirar las camas UCI, ¿cierto? Obviamente, en la medida que nosotros vamos viendo los casos, en la medida que los casos van aumentando, hemos visto en las últimas semanas, sí, un aumento discreto de camas UCI. Estamos alrededor de menos de 600 camas UCI de casos COVID. Les recuerdo que en un momento llegamos a tener cerca de 4.000 camas a personas. O sea, estamos en un escenario muy distinto al escenario más complejo de nuestro país. Sin embargo, nosotros tenemos que mirar todos los parámetros, tenemos que ver los casos, tenemos que ver cuál es la variante que estamos teniendo en nuestro país. Hoy día tenemos una variante que sabemos que es más contagiosa, pero tampoco no se ha detectado que sea más grave la variante. Tenemos una vacuna que es muy efectiva y por lo tanto tenemos que ir mirando todos aquellos parámetros e indicadores que nos hagan la situación más grave. Matías le preguntaba sobre las fiestas de fin de año, ¿cierto? Se dijo que no hay riesgo para las elecciones, para que las elecciones se produzcan como están planificadas para el próximo fin de semana. ¿Pero hay algún riesgo de que aumenten las restricciones para Navidad, Año Nuevo y las vacaciones de verano? Bueno, en la situación sanitaria que estamos hoy día, si nosotros vemos que de aquí a unas semanas más los casos empiezan a estabilizar, se empiezan a disminuir, es muy improbable que nosotros tengamos una situación más compleja y por eso tenemos que ir reforzando la dosis de refuerzo. Los datos de la dosis de refuerzo son impresionantemente positivos. O sea, los contagios, las camas UCI, prácticamente no hay fallecimiento de personas con dosis de refuerzo. Por lo tanto, en la medida que las personas se sigan cuidando, que nosotros sigamos tomando todas estas medidas y que las personas se vacunen, obviamente vamos a estar en una situación mucho más favorable que la que estamos hoy día. ¿Sigue ampliado el horario y la cobertura de vacunación para fines de semana, para vacunatorios móviles en las distintas comunas de nuestro país para poder bajar? Porque dice que tenemos 700.000 personas que podrían o debieran estar vacunados y no se han puesto su vacuna de refuerzo. ¿Cómo sigue operando eso? Eso sigue operando. Todas las secretarías de salud han desplegado distintas medidas. Uno, extensión de horario, que es muy importante porque la población ahora es más joven, es laboralmente activa, por lo tanto tenemos que tener disponibilidad no solamente de vacunas, sino que de horario y también los fines de semana. Hoy, este fin de semana muchos vacunatorios abrieron. El fin de semana estamos saliendo con los móviles, llegando a lugares donde las personas muchas veces les cuesta, pero obviamente vacunas hay. También las últimas semanas hemos visto, particularmente la semana que pasó, en los vacunatorios más disponibles, con menos cola, y eso hace que probablemente las personas esperamos acudan con mayor certeza. Pero recordar que el pase de movilidad va a ser uno de los elementos esenciales, que las personas se vacunen y tienen que vacunarse los mayores de 45, porque si no se les va a bloquear el pase de movilidad. Subsecretaria, para ingresar a nuestro país los turistas extranjeros se necesitan solicitar la homologación de sus vacunas y hay una queja permanente y
y fuerte desde de toda la empresa y del gremio del turismo, que están pidiendo que termine este proceso porque está siendo tremendamente lento. En un principio se aseguraba que en 2 semanas la gente podía homologar sus vacunas, se están demorando más de un mes y medio y hasta 60 días, lo que en la práctica es tener la frontera cerrada para los turistas extranjeros. ¿Están disponibles ustedes para cambiar eso y que se les exija a los extranjeros lo mismo que a nosotros cuando salimos, que es básicamente nuestro carnet de vacuna con PCR negativo y no todo un proceso de homologación? Y agregar una variable que es el PCR, el segundo PCR al entrar a Chile, que es 12 horas después en la práctica que el que presentaron al subirse un avión, por ejemplo. Entonces, alguien dice, es absurdo, me subo al avión, presento mi PCR, que está bueno, viajo 12 horas en la noche y tengo que hacerme otro en la mañana. Entonces, ese tipo de cosas, ¿por qué va a elegir un extranjero venir a Chile en esas condiciones? Yo quiero corregir algunos datos. Sí. Yo creo que es muy importante poner datos precisos. No nos estamos demorando entre 1 y 2 meses. Hoy día el promedio para los extranjeros es alrededor de 18 días. Para los chilenos es aproximadamente 1 semana de la homologación de vacunas. ¿Y por qué? Y por otro lado, quiero decir que hemos reforzado... Hoy día en la página, subsecretaria, aparecen 30 días. No, nosotros decimos que las personas usen, que puede llegar a demorar 30 días. Eso es lo que podemos decir nosotros. Pero hay gente que se le ha demorado más de 30 días, le quiero decir. Sí, pero en general yo diría que ahora, en las últimas semanas, nos estamos demorando en general no más allá de 18 o 20 días. Ese promedio obviamente tenemos que disminuirlo. Nosotros ya esta semana incorporamos el doble de personas que teníamos para validar el pase de movilidad, por lo tanto esperamos que ya a partir de la próxima semana el tiempo de espera no sea más allá de 14 días. ¿Y por qué es tan importante la homologación de vacunas? Hay países europeos, hay países que tienen un sistema de homologación de vacunas que hace el proceso más rápido, que es tener un código QR. Cuando la persona tiene un código QR, obviamente el proceso es mucho más rápido. Cuando las personas entregan un papel, ¿cierto? Nosotros tenemos que verificar que esa persona efectivamente esté vacunada. Una persona vacunada... Es el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Son unos papeles, sí, pero una boleta escrita a mano. Absolutamente, pero hay algunos estados de Estados Unidos que ya están entregando código QR, o sea... pero en el caso de los que vienen de Europa que tienen el código QR, ¿por qué no basta presentar ese código QR cuando llegan, antes de subirse al avión, digamos, y no hacer toda la solicitud del proceso, que se demora, como usted dice, 18 días en promedio, pero yo tengo casos que han durado más de 30 y ahí es bien difícil planificar un viaje? Porque lo que pasa es que la homologación de vacuna no solamente es una homologación de vacuna para tener un certificado de vacuna, sino que esa persona tiene un acceso a un pase de movilidad. Y el pase de movilidad tiene un sentido totalmente distinto porque tiene un sentido de los aforos. Por lo tanto, no solamente es el tema de tener un certificado. O sea, no lo van a cambiar eso, como lo está pidiendo la FEDETUR, que está pidiendo que no hagan ese proceso y que lo cambien por simplemente el carnet de vacuna y el PCR negativo, como le piden a uno muchas veces cuando va a otro país. Sí, lo que nosotros estamos haciendo en general es que el sistema de homologación de vacuna lo hemos ido perfeccionando y ya la próxima semana va a ser mucho más fácil que las personas puedan tener su homologación de vacuna. La homologación de vacuna en nuestro país nos permite asegurar que las personas que entran a Chile tienen su proceso de vacunación completo y nos disminuye, obviamente, el riesgo de que entren situaciones particulares. Sí, mañana el ministro lo dijo, vamos a hacer una serie de anuncios con respecto a las fronteras. Yo no me voy a adelantar en este minuto. ¿Cómo no le vamos a contar nada? Mañana. No les voy a contar. No nos va a adelantar. Pero sí quiero adelantarles que vamos a hacer algunos cambios que obviamente va a facilitar el proceso. ¿Tiene que ver con el segundo PCR, el de llegada? Tiene algunos antecedentes que le vamos a dar a conocer mañana. Simplificar el proceso de llegada de los turistas. Estamos trabajando para simplificar el proceso y que permita de alguna manera que las personas extranjeras puedan entrar más fácil a nuestro país, pero siempre preocupándonos de contener la pandemia en nuestro país. Subsecretaria, ¿tiene novedades sobre el sumario sanitario que se le hizo al candidato Gabriel Boric y preguntarle si es que es prudente darlo a conocer, por ejemplo, esta semana, que es la previa de una elección? Yo los antecedentes que tengo, que la Seremi de Salud está haciendo toda la investigación, ha estado conversando con él, viendo cuáles son los antecedentes, y ella va a dar a conocer el sumario sanitario en el momento que corresponde. ¿Es factor a considerar el que el domingo sea la elección si lo tuviera listo el jueves, por ejemplo? No, las elecciones no tienen nada que ver con respecto a la Seremi cuando ella va a dar a conocer el sumario sanitario. O sea, si tiene listo el resultado el viernes, lo puede... El resultado del sanitario, ella lo va a dar en el momento que corresponde.
¿Y cuándo estará listo el resultado? Yo no tengo mayores antecedentes con respecto a eso. ¿Pero será antes de las elecciones o después de las elecciones? Lo que pasa es que los sumarios sanitarios tienen una serie de procesos de investigación con respecto a los antecedentes, los contactos, que tiene que terminar el proceso y obviamente eso a veces lleva su tiempo. ¿Y el sumario al diputado Sabaj? Que recordemos que fue un diputado que teniendo un PCR pendiente, después salió negativo, pero teniendo un PCR pendiente, fue al Congreso a votar el día de la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera y además entró escondido para evitar la fiscalización precisamente del Ceremi con la complicidad de otros diputados. Así es, bueno, ¿Se le está haciendo un sumario también? Se le pasó un sumario sanitario, fue clarísimo. ¿Qué le parece a usted todo ese operativo para evitar la fiscalización del Ceremi? Me parece absolutamente lamentable. La verdad que a mí me ha tocado conocer un Chile que respeta las medidas, que se queda en sus casas, que ha sacrificado su trabajo por quedarse siendo caso, contacto estrecho. Por lo tanto, lo que vimos ese día a una persona, un diputado, ¿cierto?, que se lo notificó que era un caso sospechoso, que dijo que no iba a respetar la norma, que llegó a Valparaíso, probablemente eso es tremendamente, daña un poco, yo creo que sobre todo a la fe pública con respecto a la autoridad, que somos los que tenemos que dar el ejemplo en relación a este tema. ¿Y eso está listo, ese sumario, no? Ese sumario, sí, el Ceremi de Salud ya tiene el sumario sanitario porque fue evidentemente una falta a la. ¿Y qué se le cobró una multa que se hizo? Yo no tengo el dato finalmente de la sanción que se le va a aplicar, pero se le aplica una multa. Él tiene suspendido su pase de movilidad en este momento y obviamente una vez que él pague la multa se puede levantar el pase de movilidad. Secretaria, nos quedó pendiente, porque cambiamos de tema, una eventual cuarta vacuna. Cuarta dosis, pensando en que la inmunidad de la Sinovac es evidente que cae después de 6 meses. Claro. ¿Tienen ustedes en el horizonte hablar de esto? Porque además no nos vamos a dar ni cuenta y vamos a estar, qué sé yo, en 5 o 6 meses más, a lo mejor con esa necesidad. ¿O ya vamos a estar hablando del segundo año de vacuna? Bueno, lo que nosotros hemos visto, de acuerdo a los antecedentes, no hay una claridad todavía en cuál va a ser el momento, pero lo más probable es que se necesite una nueva dosis de vacuna el próximo año. Y ahí es muy importante, y quiero aprovechar de decir, es muy importante que nosotros ya hemos adelantado las conversaciones y los convenios para poder contar con esas vacunas. Y para poder contar con esas vacunas en nuestro país ha requerido que el país, ¿cierto?, tenga un trabajo, una logística compleja, y esto se ha debido al trabajo que ha hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores gracias a la inserción que ha tenido Chile a nivel internacional. Y esa inserción a nivel internacional ha sido gracias a, obviamente, el trabajo que se ha venido haciendo durante muchos años y particularmente todos los tratados que tiene Chile a nivel internacional de poder contar con esas vacunas. Así que, ¿pero esas vacunas están pensadas para una cuarta dosis o para tener una dosis de refuerzo cada 6 meses? Lo que pasa es que tenemos que ir viendo cómo va evolucionando la pandemia. Primero no sabemos cómo se va a comportar con esta dosis de refuerzo que colocamos ahora, cuánto tiempo, ¿cierto?, va a durar y cuándo van a empezar a disminuir los anticuerpos. Toda esa mirada que tenemos que ver en perspectiva, una vez que pase el tiempo, tenemos que ver cuál es el momento más oportuno, si vamos a necesitar una dosis cada 6 meses, si vamos a necesitar una dosis anual. Esto es un virus que nos ha ido enseñando en la medida que hemos ido aprendiendo. Pensábamos que eran 2 dosis, ahora vemos que la dosis de refuerzo es esencial y probablemente vamos a necesitar otra dosis el próximo año. Muy cortito, ¿para los niños va a ser necesaria una dosis de refuerzo? Bueno, pero tenemos que esperar, probablemente sí, probablemente también vamos a necesitar una dosis de refuerzo, pero tenemos que esperar que la ciencia nos diga y los informes epidemiológicos nos muestren cómo va la evolución de la inmunidad en los niños después de 6 meses. Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Encantada. Gracias, subsecretaria. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos de inmediato a Argentina. Sí, nos vamos a Buenos Aires, Argentina, con nuestro amigo Paulino Rodríguez de La Nación Más, porque esta noche hay muchas noticias, pero la suerte de tener un periodista al otro lado es que nos ayude a titular. ¿Con qué se debiera titular? ¿Cuál es la noticia de esta noche? ¿El triunfo de alguien o la derrota de alguien? Paulino, buenas noches. Un enorme placer, buenas noches. Lo primero, yo diría, el oficialismo tiene un revés electoral, aunque la performance fue mejor que en la PASO, termina a la postre siendo una magra elección que por primera vez lleva a que el partido en el gobierno, que es el peronismo, deje de ostentar la hegemonía en el Senado
y por lo tanto pierde una mayoría clave al momento de leyes, el tratamiento de muchas discusiones de ley, incluso el nombramiento de jueces, ya no de aquellos que requieren una mayoría especial como el jefe de los fiscales, por ejemplo. Y respecto a la elección en diputados, mantiene la primera minoría, pero con un margen más limitado de maniobra para también ostentar allí las leyes que requiere el Poder Ejecutivo, con un gobierno que veremos cómo reacciona mañana en las primeras medidas a propósito de una situación económica muy límite en términos de reserva del Banco Central, en términos de presión cambiaria, y con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, como ustedes saben, está en un impasse. Pareció el presidente hoy en un mensaje al país decir que no va a haber cambios de gabinete, que ha reforzado la idea de que el ministro Guzmán se queda, pese a que no ha obtenido logros con el fondo hasta aquí, y por lo tanto parecería validar la idea de que en el gobierno no habrá grandes modificaciones a partir de mañana. Veremos. Paulino, uno de los personajes, cierto, clave siempre es ver qué pasa con Cristina Fernández en el Senado. ¿Hay algún cambio para ella considerando que es la presidenta? Sí, hay cambios. No ostenta ya más la mayoría. Tenía 41 senadores, pasará a tener entre 35 y 36. Ya no ostenta esa mayoría de un cuerpo de 72 para habilitar las leyes, que es 37 senadores. Queda obligado el oficialismo nacional a tener que negociar leyes con la oposición, no fruto de la convicción, sino de la necesidad. Esa es una novedad política desde el 83, que la Argentina tenía en el Senado una mayoría peronista. Eso se terminó. Se terminó esta noche. De allí la importancia de la elección de hoy. Claro. Sin embargo, la oposición aparece unificada en una coalición que no se desmembró pese a perder el poder en 2019, Juntos por el Cambio. Estamos viendo la imagen de uno de los que quiere ser presidente, Horacio Rodríguez Larreta. Ahí está la imagen del expresidente Mauricio Macri, pero que ya tiene también hacia adentro una discusión respecto a la identidad futura, con un radicalismo que le quiere disputar la hegemonía que el PRO ostenta en el juego de partidos, y con una vertiente liberal encarnada en la Ciudad de Buenos Aires por Milei, en la provincia por Espert, que ha logrado bancas y que ha logrado correr por derecha a esa coalición, en principio de centro-derecha, que encarnó el expresidente Mauricio Macri en la Argentina. Tú dices, Paulino, que el presidente ha dicho que no va a haber cambios dramáticos en el gobierno. Sabemos que en las PASO, que fueron solo primarias, hubo no solo un cambio, hubo un vaciamiento del gabinete del presidente Fernández, porque lo que aprendimos es que lo que diga el presidente Fernández es una cosa, pero lo que dice Cristina, la vicepresidenta, es otra. Y las curiosidades de la Argentina indican que parece que la vicepresidenta manda más que el presidente. ¿Puede ser o es descartable que se produzca nuevamente ese vaciamiento del gobierno de Alberto Fernández por parte de la cámpora, del kirchnerismo o de Cristina? No es descartable, pero da la impresión que la elección descomprimió parcialmente algunos interrogantes que existían en la previa. Por lo pronto, el peronismo hace una mala elección, pero no tan mala como algunos suponían. Pierde poder y peso específico en el Congreso, pero no tanto como se suponían diputados, aunque sí en el Senado. Y luego sí, por delante queda una discusión, que no es menor, es ideológica y es práctica. Es qué hacer con el gobierno. Y allí, la gran ausente esta noche, en términos de discusión pública, en términos de alocución, y porque además ni siquiera fue al local donde está reunido el oficialismo nacional, es la vicepresidente, que como excusa puso la cuestión de salud, esa que no le impidió, de todas formas, aunque sin hablar, estar en el cierre de campaña en Merlo, en el corazón del poder político del peronismo en el conurbano bonaerense. Paulino Rodríguez, periodista de La Nación Más, muchas gracias por traernos la noticia, la explicación de lo que está pasando y la relevancia de lo que está pasando hoy día allá en Argentina. Muy buenas noches. Gracias, Paulino. Buenas noches. Un enorme abrazo a ambos y felicitaciones. Chao, que gracias. estés muy bien. Y nosotros nos vamos ya al panel porque estamos a una semana de la primera vuelta presidencial sí, está pasando de todo. No hay tiempo que perder. Vamos al panel de conversación. Invito al PC a retractarse del apoyo a la situación que se da en Nicaragua. Lo he conversado con varios militantes del PC y la verdad están bastante sorprendidos porque esta no fue una declaración que se haya conversado.
difícil para Gabriel en una coalición en donde él dice una cosa y su partido dicen otra. No tiene la capacidad política de controlar o gobernar a esos partidos. Estas diferencias siderales son incompatibles, entonces eso va a generar más inestabilidad. Creo que lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió, que frente a elecciones democráticas se hicieron las elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos. Y eso marca una diferencia fundamental. En Chile se encarceló a los opositores. En Chile se torturó a los opositores. En Chile se hizo desaparecer a los opositores. Empata la trágica situación de Nicaragua con la tragedia que vivieron miles de chilenos. Decir que en Chile no hubo, que en el Estado Nacional no hubo presos y no hubo desaparecidos es negacionismo, es un comportamiento antidemocrático. Bueno, ya estamos con nuestro panel, ¿cierto? Con todo, para analizar todo lo que está pasando y lo que va a pasar. 7 días, yo decía que en 7 días más vamos a estar hasta ahora entregando probablemente y analizando resultados. Con los que tenemos aquí. Y lo presentamos, sí, de inmediato Camilo Lago, representante de la candidatura de Marco Enrique Minami. Buenas noches, Camilo, gracias por estar aquí. Gracias. Cristian Valenzuela, de la candidatura de José Antonio Kast. Gracias, Cristian, por estar aquí. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Lo mismo a Lucía Damer, que representa la candidatura de Gabriel Boric. Buenas noches. Muchas gracias. Lucía. Y por este otro lado tenemos a Ignacia Gómez, del comando de Yasna Proboste. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Y Catherine Martorell, del comando de Sebastián Sichel. Tenemos mayoría de mujeres hoy día. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Muy bien. Qué bueno. Bienvenidas. Sí. Bueno, partamos por acá. Yo quería partir por ahí. ¿No se debilita, Lucía, el liderazgo de Gabriel Boric después de que él mismo le pide al Partido Comunista que rectifique su declaración sobre las elecciones en Nicaragua y sobre Nicaragua, ¿cierto? Y lo supuestamente democrático que fueron esas elecciones? Y el PC no hace nada en términos de cambiar su declaración oficial, porque claro, hay varias figuras relevantes del partido que han salido a decir que la declaración del PC apoyando las elecciones en Nicaragua y el resultado supuestamente democrático no los representa, pero la declaración del partido no cambia. Sí, no, a ver, yo creo que la declaración del partido fue reconocida como una declaración que no se tomó en el espacio donde se debería haber tomado. Por ende, es una declaración que queda como entre signo de interrogación de un grupo de gente o de alguna persona en particular, un militante, que podría tener ese interés. Pero efectivamente, yo creo que al revés de lo que tú planteas, lo que hubo fue una demostración más bien fuerte del liderazgo de Gabriel Boric, porque lo que logró es algo que no se había logrado por muchísimos años en el Partido Comunista, y es que efectivamente no solamente el candidato Tellier, no solamente Camila Vallejo, Carol Cariola, el alcalde Jadwe, la alcaldesa Irací, Hessler, salgan con mucha claridad a deslindar con algo que parecía ser una opinión del partido, y eso además no solamente deslindando con con esta declaración, sino reconociendo que el encargado de la política exterior es el presidente de la República, en este caso Gabriel Boric. Pero a esta altura es tan evidente lo que pasó, lo que se produjo, que hace uno llega a preguntarse si acaso no hay gente interesada en el Partido Comunista de sabotear la campaña de Boric. 2 semanas antes de decir esto, cuando todos los líderes tienen que salir a hacer esta declaración, uno se pregunta, ¿qué intención tenía de hacer quien hizo esta declaración? La vida está llena de gente malintencionada, pero también está llena de gente que puede tener una opinión y puede haber pensado que era una opinión que representaba a su partido, y efectivamente no fue una representación de su partido, sino más bien al contrario, lo que vimos fue un candidato presidencial que dejó en claro que la política exterior reconoce que lo que hubo en Nicaragua no fue una elección democrática, sino fue una farsa. Ignacia, el partido, la candidata Yasna Proboste hoy día en la mañana dijo el partido más poderoso que apoya al candidato de extrema izquierda, por Gabriel Boric, no cree en el respeto irrestricto en materia de derechos humanos. O sea, para ustedes, para la candidata, esta explicación que acaba de decir Lucía Damer no vale nada. Es que ¿sabes lo que pasa, Constanza? Que aquí la verdad es que no tiene que ver con un discurso anticomunista, que tiene que ver como más bien con un discurso de campaña, como para ganar votos. Acá tiene que ver con las decisiones que ha adoptado el Partido Comunista en los últimos años, que son decisiones que amenazan la democracia.
¿Y cuáles son esas decisiones? Por citar algunas. Por ejemplo, estuvieron en contra del acuerdo constitucional que da origen a la nueva Constitución. Han desestabilizado la Convención Constituyente estando en contra del quórum de los 2/3. Y ahora vemos que han estado, están avalando dictaduras, primero Cuba, Venezuela y ahora Nicaragua. Y el tema aquí que pasa es muy importante porque esto genera inestabilidad política. Y es muy importante hoy día para realizar las transformaciones que nosotros necesitamos como chilenos y que también la Lucía está de acuerdo, se requiere crecimiento y se requiere inversión y se requiere estabilidad para financiar esas transformaciones sociales. Entonces, no es menor que haya este conflicto político dentro de una coalición. Pero solo quiero decir, el Partido Comunista fue miembro del gobierno donde Yasna fue miembro y fue un leal participante. El Partido Comunista... Del gobierno de la nueva mayoría. Claro. De la cual yo no soy militante, dicho sea de paso, pero estaba en contra de los 2/3, perdió y sigue en la convención. No pateó la puerta y dijo nos vamos. Que tienen una diferencia fundamental respecto al tema de Nicaragua, sin duda. Catherine, Cristian, luego Camilo. No, dos cosas. Uno, me llama profundamente la atención lo que dice Lucía en el sentido de Gabriel Boric logró que se retractaran o medio retractaran, porque no se retractaron formalmente, pero de no apoyar una dictadura. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿serán buenos o no nuestros socios? Si están permanentemente apoyando dictadura. Me quedo con tus palabras. Y lo segundo, efectivamente me parece un poquito... O sea, entrar a criticar directamente que tengan una alianza con el Partido Comunista cuando fueron gobierno con el Partido Comunista me parece un poco patudo. Sin embargo, quiero decir que el nivel de poder que tenían cuando eran la coalición de la nueva mayoría no tiene ninguna relación con el poder que tienen hoy día, siendo el partido más grande, más firme y más fuerte, el Partido Comunista, que como bien decía Lucía Damer, parece que por primera vez en la historia se retracta de no apoyar las violaciones a los derechos humanos que hemos visto en estos países de Latinoamérica. Pero antes de saltar al otro tema donde va la Connie, sí, porque yo creo que es importante distinguir que no es solo el Partido Comunista. Hoy, Revolución Democrática, el Partido Comunista, otros partidos del Frente Amplio son miembros del Foro de Sao Paulo. Foro de Sao Paulo, que hoy día emitió una declaración, por ejemplo, resguardando al gobierno de Cuba por las protestas que van a ocurrir mañana. Que ha apoyado permanentemente a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba. El mismo Gabriel Boric tiene una historia con Venezuela, con pero Cuba. el candidato Kast ni siquiera fue capaz de llamar dictadura. ¿No creen que hubo dictadura en Chile y vienen a hablar de la dictadura en Nicaragua? Es que pero por favor, o sea, no la es así, verdad. Lucía, entonces... Yo lo escuché a tu candidato presidencial en un acto que en cualquier planeta del mundo, acá y en la Quebrada del Ají, sería negacionismo. ¿Dónde? Respecto ¿Dónde a... Ustedes van a pelear porque es dictadura o que no es dictadura, si se violan o no se violan los derechos humanos. Y me parece que vamos a la pregunta. Que hablemos del centro de gobernabilidad y de que los derechos humanos tienen que ser respetados siempre. Pero eso lo dice todo el mundo, pero acá... Cristian, termine su punto, luego Camilo. Yo quería agregarle, ¿hay dictaduras buenas y dictaduras malas para el candidato José Antonio Kast? La de la conferencia del viernes, a la cual yo estaba presente. Sí. Tú estabas al lado de él, de hecho. No. Siempre a un paso de distancia, nunca al lado. Como que lo sacaste. Eso fue después. La frase es clara, o sea, no es que haya sido una mala frase o esta típica frase sacada de contexto. Aquí la gente que sacó de contexto y que manipuló la frase, porque eso fue lo que pasó, fue la agencia internacional y fueron algunos medios nacionales donde supuestamente se quiere crear la sensación de que José Antonio Kast habría dicho que en Chile no hubo prisión política, que en Chile no hubo violación a los derechos humanos, que en Chile no hubo tortura. ¿Y qué fue lo que quiso decir? No es lo que quiso decir, lo que dijo. Preguntado por el tema de Nicaragua, dijo que la elección de Nicaragua habían 7 candidatos presos. Y en la elección de Chile en 1989, el candidato opositor no solo compitió, fue elegido y se convirtió en presidente. Esa es toda la comparación. Pero, los que pretendan, como Yasna Proboste, que lamento, porque una cosa, como dice la Lucía, es mala intención. Otra cosa es mala fe, de lleno, no tener capacidad de escuchar a las personas. Lo que dice ahí lo ha dicho siempre hacia atrás. Hay una condena a la violación de los derechos humanos. Nunca se ha equivocado en eso. Siempre ha hablado de que es un gobierno autoritario, de que aquí hubo prisión política. Pero no le llama dictadura.
Pero ese es un problema semántico, Connie, está No, bien, pues pero es que sí es semántico. semántico. Porque hay gobiernos autoritarios y hay diferencias, pero no hay un cambio de posición, a diferencia de otros, y la frase no la dijo. Cristian, para hacerla clarita, ¿cuál es la diferencia para ustedes en el comando de José Antonio Kast y para el candidato en lo que sucedió aquí en Chile entre el 73 y el 90 y lo que ocurre en Nicaragua, en Venezuela, para entenderlo? Lo que pasa uno es de derecha y otro de izquierda. Es que cuando uno entra, ¿cuál es la diferencia? Cuando uno entra al debate, quiero saber. Algunos acusan de que hay un intento de justificar o relativizar las violaciones de los derechos humanos. Entonces yo tengo que partir al revés. Ninguna vida se justifica bajo ninguna cifra, bajo ningún crecimiento ni nada. Dicho eso, para que quede claro y no sigamos con este ataque, al menos a mi persona en este lugar. No es ataque, quiero saber Es con claridad. la vida siempre. Ya. Dicho eso, sí hay una diferencia concreta en el desarrollo de esas dictaduras. Completa. O sea, el resultado de lo que ocurre en Nicaragua, de lo que ocurre en Venezuela, de lo que ocurre en Cuba y de lo que ocurre en Chile fue distinto. Lo que se construyó en Chile permitió que hubiéramos tenido estos 30 años de progreso que Jana Proboste hace una semana descubrió que era un bueno. Eso es todo. Ahora, ¿era necesario? No. ¿Fue un lapsus? ¿Qué cosa? Lo que... No, pero ¿lo es que dijo su Connie, candidato? estamos hablando de no hubo lapsus, no hubo error. El video está ahí, te lo puedo enviar para que lo veas, lo que veas bien. La transcripción le agrega palabras y distingue como, no, aquí hubo elecciones democráticas y no hubo prisión política. Eso es ridículo. Entonces, y los mismos periodistas, la mayoría de ellos, coincidió en eso. Entonces, no hay lapsus, no hay nada. Y el debate en general, nosotros siempre contestamos la pregunta, no tenemos ningún problema en eso, en hacer las distinciones y en no cambiar de posición. Yo sí creo, y mañana sin duda va a ser parte del debate mañana, que esta elección no es sobre, como dijo Sebastián Sichel, no tiene que ser sobre Allende o Pinochet. Tiene que ser sobre el presente y sobre el futuro de Chile. Y yo creo que eso es lo que está viendo la gente. Si las encuestas están en lo cierto y José Antonio va liderando esta campaña, es imposible que José Antonio tenga ese porcentaje de apoyo solo con gente de derecha. Hay gente de izquierda, ¿cuánto le afecta hay esto? gente Porque que igual, está en contra de Cristian, Pinochet. déjame sumarte una cosa. Él dijo también, dentro de las cosas textuales, que no había punto de comparación entre Chile y Nicaragua. En lo referente a las elecciones democráticas, así lo dijo. Esa fue la frase, Solo eso en eso, fue exclusivamente solo en en la eso. elección de Patricio Elwin. Solo en la última, porque Eso. José Antonio Kast no hace ningún atisbo de crítica a todas las elecciones, consultas o plebiscitos que hubo en dictadura, que eran No, sin... pero es que, Matías, estamos negó comparando que la había elección del perseguido domingo pasado, Sí, de yo eso sé, estábamos hablando, yo donde sé. hubo una elección presidencial y yo donde sé. habían 7 candidatos Sea el presidenciales. punto. Esa es la Te lo referencia. pregunto como asesor directo, quizás el más cercano. ¿No fue un error de Kast? El Mercurio miente, Matías. No fue un error de Kast o una pérdida de oportunidad de hacer un matiz crítico a la dictadura respecto del respeto, ni siquiera a las violaciones de derechos humanos, que es un dato de la causa, a los respetos democráticos en los momentos electorales, por consultas, plebiscitos que ocurrieron del 73 al 90. Lo que pasa es Y que estamos sin hablando... registros electorales, Matías, sin partidos políticos. estábamos hablando de la elección en particular. Yo lo sé. Y en esta materia, uno no puede luchar contra la mala fe de las personas. O sea, lo que hizo Jana Proboste, y lo digo con respeto, al decir que Kast había ignorado las torturas, eso es mentira. Nosotros hemos hecho un esfuerzo durante estos 4 años. José Antonio fue 2 veces al Museo de la Memoria, escribimos columnas sobre esto. O sea, la posición es clara. Él nunca ha sido Pero pinochetista y ha dicho ha que... defendido a gente que está, o sea, como Miguel Krasnov. Dijo que Digamos votaría que por Pinochet. la posición No, es no, no, variable. Tampoco, Connie, también se tergiversó eso. Connie, no dijo que votaría por Pinochet. Dijo que si Pinochet estuviera vivo, votaría por él. Quizás estamos interpretando, pero es una cosa dijo de... que si estuviera vivo Pero es lo votaría mismo. por él. No, si Pinochet estuviera Pinochet vivo, estuviera probablemente vivo. Pinochet votaría Votaría- por él. Ah, no, bueno, creo sin que duda que votaría por Kast, Es que digo. por eso, y es tan de sentido Claro. común lo que tú preguntas, que no creo que vote por Boric. O sea, Pinochet si estuviera vivo Pero estaría nuevamente, vuelvo. La mala fe, la mala interpretación de esto va a existir siempre. Todo el mundo piensa que es pinochetista, todo el mundo piensa que José Antonio relativiza las No es violaciones de derechos humanos. pinochetista. José Antonio Kast no es No, lo ha pinochetista. dicho él, hace mucho tiempo. No es pinochetista si tenía 7 años cuando ocurrió el golpe de Estado. No. Bueno, hay gente que es pinochetista y... Camilo- también, Bueno, quizás sí, me en da realidad menos. se refiere. Camilo Lago. Sí, a mí me gustaría abordar esto desde otra perspectiva porque creo que el caso refleja bien esta elección y las candidaturas a esta elección. Por un lado, frente a la elección de Nicaragua, la candidatura de Gabriel tropieza nuevamente, demuestra su inseguridad, su falta de manejo en política exterior incluso.
Kast apela al populismo propio, ¿cierto?, de las derechas actuales, de corte fascista, neofascista, el populismo. La candidatura de Jasna, algo oportunista también en la crítica al PC. Porque acá lo que estamos eligiendo es un jefe de Estado, el jefe de la política exterior. Un jefe de Estado que va a tener que relacionarse con Daniel Ortega en la próxima CELAC, que se va a sentar en la próxima cumbre de la OEA al lado, porque Nicaragua es parte de la OEA. Va a estar con Daniel Ortega, va a estar en la CELAC. Un jefe de Estado no puede andar caricaturizando a los países. No podemos ponerle. ¿Te parece que una ficha? siete candidatos opositores presos y no compiten en la elección es una caricatura? Camilo, ¿qué te refieres con caricatura, por favor? El rol de un jefe de Estado diciendo, mira, esta es dictadura, esta no. Entonces hablemos de China, hablemos de Arabia Saudita, hablemos de Entonces, Bolsonaro. ¿para ti no es dictadura? ¿Acaso Bolsonaro? ¿Para ti no es dictadura? No, pero es que si estás planteando eso, probablemente porque ¿acaso tú crees Bolsonaro que no fue electo con su competidor preso? Pero no lo metió preso él, Camilo. El que fue su ministro de Justicia, por lo demás. Y hoy día está demostrado, ¿cierto?, que actuó con prevaricación y hay un juicio en contra del juez. Camilo, ¿no es importante que en las dictaduras se les presione de parte de la comunidad internacional y las democracias? ¿No pasó acaso eso en Chile? Al menos los progresistas, los que creemos que los principios de política exterior, y espero que tanto Ignacio como Lucía comparta, son tres básicos: no injerencia, autodeterminación de los pueblos y resolución pacífica de los conflictos. Los jefes de Estado, los gobiernos, deben ayudar a resolver los conflictos, a construir puentes. Lo que está haciendo México hoy, para precisamente construir puentes entre la oposición nicaragüense Camilo, perdón, pero tú qué y habías Daniel hecho Ortega. ante esta circunstancia, entonces no decir nada, encontrar que está fantástico, que se meta preso a todos los competidores Quizás grabar un documental puede ser una solución. Aquí estamos de nuevo relativizando el tema de las dictaduras. Ahora tú también lo estás diciendo. Relativizando. Que entendamos que un jefe de Estado no puede estar caricaturizando. Camilo, ¿qué tenía que hacer un candidato? ¿Qué tiene que hacer según la experiencia de ustedes? No, ayudar al diálogo. ¿Cómo se ayuda? En lo concreto, por favor. Construir puentes. Con lo concreto, por favor. Construir puentes de diálogo. Con 7 candidatos presidenciales, aspirantes a ser candidatos presidenciales detenidos. ¿Me puedes explicar cómo se construye un puente? Así es. 7 candidatos, igual hubo elección, 45% de participación y Daniel Ortega obtuvo 65%. Yo no lo apoyo. No es mi modelo. ¿Y el candidato? Disculpen, es que yo no he escuchado bien. ¿Me puedes explicar cómo se construye un puente con 7? Abriendo diálogos, no caricaturizando. ¿Cómo se? Pero es que tenés la embajadora. Construye un diálogo con la embajadora nicaragüense acá. Cosas teóricas yo las diálogo entiendo. con la oposición. Camilo Lago. Yo entiendo las cosas teóricas. Diálogo, puentes, ok. Sí. El que tiene más experiencia, según tú, tu candidato en política exterior, porque pertenece al Grupo de Puebla, fundador. Gracias por tú lo has dicho, pero me parece. No, según tú, porque dice que los otros no tienen. Él conoce a todos los presidentes de Latinoamérica. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se hace? Ok, voy a ir a construir un puente para sacar a 7 candidatos presidenciales que están presos. ¿Cómo lo hago? Dialogando, construyendo puentes con la oposición, buscando mecanismos de diálogo, como lo está haciendo México. La oposición está en la cárcel, Camilo, está en la cárcel en Nicaragua. La oposición de derecha y de izquierda. Líderes sandinistas que le dieron el poder a él están en la cárcel. Entonces, ¿qué diálogo vamos a armar? ¿Qué puente va a construir? Entonces, tú vas a vetar. Para ti, el bloqueo y el no diálogo es la solución. Pero, todo lo contrario, tienes que construir diálogo, tienes que construir puentes. Mira, yo entiendo perfecto cuando tú hablas de un presidente de la República que tiene que tener relaciones con los países y justamente todos sabemos que romper las relaciones con un país es una muy mala idea para el pueblo de ese país y ahora estamos justamente en esa discusión con lo que está pasando en Venezuela, etcétera. Pero un líder político no puede restarse de demostrar su preocupación cuando tú lo que ves que hay en un país, como pasó por mucho tiempo en Venezuela, ¿cierto?, que uno decía, bueno, hay que abrir los mecanismos de diálogo, pero también ir a reuniones, digamos, de alto nivel diciendo hay que hacer diálogo y no dejar en claro que hay procesos políticos que no están bien llevados. Yo creo que genera la oportunidad para que tengamos, digamos, un Duterte, para que uno empiece a tener unas representaciones políticas en el territorio que no son las mejores. Yo estoy de acuerdo que los presidentes de la República no van a estar haciendo injerencia en la política interna, pero lo que ha pasado en la elección de Nicaragua es a todas luces un tema que nos debe llamar la atención,
muy probablemente, no solamente por lo que hemos visto respecto a los candidatos presidenciales, sino porque esto trae tremendas consecuencias en el pueblo nicaragüense. Ignacia fue aludida de alguna manera a su candidata, quien representa hoy, por Cristian. Me imagino que... No, pero eso varias veces. Mucho no, varias veces. Pero es que para nosotros... Todo el tiempo, Cristian. Sí, Ignacia. Mira, sí, ya... Cristian yo creo que trata ahora de corregir algo, pero la verdad es que Cristian, hay que ser honesto. Súper honesto. ¿Sabes por qué? Súper honesto, porque lo que ha dicho José Antonio Kast, tu candidato, es desconocer que en Chile habían presos políticos y persecución. Eso es mentira. Pero me dejas hablar porque sabes que la verdad... Es que yo no puedo aceptar que tú digas mentiras. ¿Sabes lo que pasa? En vivo, digamos. He estado hablando bastante rato, entonces yo te pido que, por favor, mira... Lo que ha hecho José Antonio Kast de alguna manera es empatar a Hugo Gutiérrez al momento de relativizar las dictaduras y no reconocer que han habido presos políticos en Chile en la dictadura de Pinochet. Entonces, nosotros queremos, para poder tener una visión de futuro, a mí me parece muy grave que un candidato a la presidencia de la República relativice el compromiso con los derechos humanos, que no sea capaz de reconocer que en Chile hubo una dictadura en donde hubieron presos políticos. Y eso yo creo que obviamente la ciudadanía tiene que valorarlo al momento de tomar esta decisión en la próxima semana. Dado que no hay fact-checking hoy día en vivo, voy a tener que corregirla yo. Él jamás ha dicho eso, él jamás ha negado la existencia de prisión política, de tortura, de violación de derechos humanos, jamás. Yo creo que sería mejor que diga que fue un error. Yo creo que es más honesto. Cuando seguimos. ¿Ya? Ahora sí. Nunca ha negado la violación de los derechos humanos, nunca ha negado la existencia de prisión política en Chile, de tortura. En el Congreso ha votado a favor de todos los proyectos que implica reparación de cada uno de los informes que se han hecho. Entonces, lo que tú estás diciendo, lo que tu candidata dijo ayer, tengo dos opciones. O ignorancia, porque no escuchó la frase y solo se quedó con el titular de una radio que lo hizo mal y que estuvimos todo el sábado tratando de pedirles que la corrigieran y no lo hicieron, de mala fe. O mala intención. Quizás me corrijo, espero que sea ignorancia y no mala intención. Porque alguien que sale a hacer esa declaración, conociendo lo que ha dicho José Antonio Kast en esta materia, es realmente inaceptable. No lo ha dicho mi candidata, lo ha dicho José Antonio Kast, por lo tanto, en ese sentido, no es mi tema. ¿Qué va a pasar después del día domingo próximo, el lunes 22 o incluso el domingo 21 entre estos candidatos, entre estas conversaciones? De eso vamos a hablar a la vuelta de una pausa aquí en Estado Nacional. Pero te hago una pregunta. ¿Me hackeas? Si el... Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, 11 de la noche con 39 minutos. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados. Pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva 25 años sanitizando el aire y superficies de espacios públicos, oficinas y transporte, eliminando bacterias, hongos y virus como el coronavirus. AirLife, líder mundial en sanitización y purificación de aire. Conoce más en airlife.com. 7 días quedan. En campaña, en la recta final, se dicen cosas que después uno quisiera, me imagino, retirarlas. Porque después va a haber que hacer alianzas. No sé quién va a pasar, no tenemos encuestas, pero claramente, no sé, por ejemplo, cosas que hizo Yasna Proboste, van a tener que, si es que las encuestas que conocimos cuando se podían publicar daban a Gabriel Boric, van a tener que explicar bien algunas cosas. Lo mismo con Sebastián Sichel respecto de José Antonio Kast. Bueno, hoy día en el Mercurio, de hecho, viene Jaime Mañalich, que está de candidato, ¿cierto?, a senador, diciendo que esta semana debiera darse un gesto de Sichel a Kast. Este fin de semana. Este fin de semana, acabando. dice, que ya está acabando. Parece ¿Hay que... conversaciones? No hay conversaciones. La verdad es que nosotros hemos insistido mucho en que tenemos un proyecto político distinto. Tenemos diferencias que son importantísimas. Y el candidato ha sido sumamente claro en señalar que aquí no se entregan cheques en blanco. Nosotros ya, pero si después del domingo... es que yo estoy segura que ellos van a tener que sumarse. Yo no le creo nada a las encuestas, de verdad. Creo que las encuestas, además, las contestan solo aquellas personas que quieren ser encuestados políticamente, que son la minoría. Creo que en la calle la sensación es muy distinta. Ya, pero pongámonos en el escenario de este escenario hipotético y lejano, como dices tú, de que es José Antonio Kast el que pasa a segunda vuelta. ¿Qué tendría que hacer el candidato? ¿Qué tendría que borrar olvidarse de su programa para que Sebastián Sichel y o de su vida, quizás, de su trayectoria?
se sume a esa Está feliz, Cristian, con esta pregunta, no puede más. No, yo creo que no es bueno ponerse en ese escenario en serio. Creo que es hipotético, creo que es menospreciar la votación de las personas también. Creo que hoy día hay mucha gente que está tomando una decisión. E insisto que hoy día nosotros representamos proyectos políticos distintos, con visiones distintas, y que cualquier conversación futura está relacionado con cambios profundos en los programas de gobierno y por lo tanto no es buena idea aventurarse. ¿Quién no es transable, por ejemplo? No, de partida el Ministerio de la Mujer, o sea, eso es intransable. O sea, el Ministerio de la Mujer hoy día... El Ministerio de la Mujer atiende alrededor de 140.000 mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. O sea, no es un tema menor. Es sumamente relevante. No tenemos dudas respecto al cambio climático. Cristian, ¿para ustedes es transable lo que salió en el programa? Y hay algunos temas ahí respecto también a facultades sumamente extraordinarias en caso de... Sí, una cosa. Le quiero hacer una pregunta, Catherine. ¿No te parece intransable? Sí, claro, no, pero ¿no te parece intransable dentro del programa de José Antonio Kast que él reduzca los impuestos en 5 puntos? Absolutamente. Pero es que ¿cómo va a financiar después transformaciones como, por ejemplo, las pensiones universales que están en su mismo gobierno? Por lo pronto, Ignacia, no siguiendo retirando los fondos. El programa económico... Pero déjame hacerle caso, Ignacia, que me pregunto. Sí, el programa económico de Kast. Cuando tú te vistes del orden y la seguridad, y esto lo conozco muy bien, la reforma y las transformaciones a Carabineros cuestan muchísimo dinero. Cuando tú dejas de recaudar, no tienes cómo asegurar la seguridad y el orden público, y de partida una reforma a Carabineros que yo me imagino ustedes sabrán o habrán evaluado en el programa cuánto cuesta. Son... ¿Cristian? Sí, no. Montos importantes. Un punto a lo económico, después vuelvo para atrás. No es baja recaudación, es aumentar la recaudación. Porque eso es lo que nos permite el crecimiento económico, nos permite atraer la inversión, no ahuyentarla. Claro. Todas esas condiciones generan un crecimiento del país y por lo tanto esa es la orientación de la reforma. Entonces los economistas se equivocan. Briones está equivocado. Algunos se equivocan, sí. Se equivocó Velasco con su reforma tributaria, se equivocó lamentablemente el presidente Piñera con las medidas económicas que bueno, pero entonces Piñera también se equivocó. Paz social. Y por eso nosotros buscamos la paz, el orden y el progreso. Ya, pero están ustedes abriéndose a conversar y a moderar parte de su propuesta para lograr conquistar a este sector. Yo no creo en las transacciones ni en las negociaciones. Y eso es lo que nosotros no creemos que tenga que ser así. Nosotros creemos que si tenemos el privilegio de pasar a segunda vuelta, que nadie tiene asegurado acá en esta mesa, vamos a tener que trabajar, convocar, convencer y de manera muy importante a Sebastián Sichel, a la gente que siguió a Mario Desbordes, a los que siguieron a Ignacio Briones y a Joaquín Lavín, a los partidos de Chile Vamos, Independiente. Creo que ese es el esfuerzo que hay que hacer. Yo sí invierto la fórmula. Si pasara al revés, nosotros vamos a repetir exactamente lo mismo que hace 4 años. Y yo terminando este programa le voy a pedir el teléfono a la Katy. Y si José Antonio Kast pierde... Sé que lo tenías, Cristian. No lo tengo. La voy a llamar y le voy a decir ¿a dónde vamos? A entregar el apoyo porque, como dijo el doctor Mañalich, como dijo Luciana Cruzcoque, nosotros no nos perdemos ni un segundo. Si el día domingo Sebastián Sichel pasa a segunda vuelta junto a Gabriel Boric, nosotros vamos a hacer todo lo posible porque Sebastián Sichel sea el próximo presidente de la República, sin dudarlo, sin condiciones, sin imposiciones. Y esperemos que Sebastián, el único compromiso que tome, es que en su gobierno considere, no ministerios ni cargos, que es lo mismo que le pedimos a Sebastián Piñera, sino que nos considere a la hora de conversar con las ideas y propuestas que le hacen bien al país. ¿Pueden comprometer lo mismo, Catherine, ustedes? Si es que ustedes pierden el domingo, ¿se van a poner detrás de José Antonio Kast o no está claro? Nosotros tenemos claro que Gabriel Boric le va a hacer mucho daño a Chile. Y en eso no tenemos ni una duda. Sin embargo, también tenemos claro que somos programas políticos distintos, proyectos de gobierno distintos, que creemos que hay que realizar reformas, que hay avances que se han realizado, insisto, en materia de género. Catherine, no me queda tan claro. No estoy siendo clara, entonces estoy siendo realista. Para el resto, para mí, debo ser el único aquí. Cristian, dame un segundo. Súper realista. ¿Podría repetir lo que dijo Cristian, invirtiendo los nombres? Ahora, yo lo que leí, que dijo José Antonio Kast, es que esperamos que se sumen a nuestro proyecto. Y el esperar que se sumen significa que no existe conversación. Quizás para ustedes es más simple decir, considérennos y después tómennos como posición. Esa no es la fórmula. Que se sumen significa que nosotros también vamos a acoger las miradas que ustedes tienen. Pero si la lógica es... Y olvidarse de algunas miradas de ustedes que provocan el alejamiento del centro... Todas son las mismas miradas que tienen que mirar desde la perspectiva adecuada, nada más, Connie. Pero el punto es la lógica transaccional
yo te doy esto y quito esto otro, al menos nosotros creemos que así no se hace. Bueno, yo creo que pero hay sí, cosas yo estoy en las seguro que hemos avanzado vamos a hacer... las mujeres en nuestro país que no se transan. Me gustaría preguntarle a Camilo Lagos qué van a hacer el día lunes, porque salvo que ustedes tengan encuestas que no se pueden publicar, Marco Enrique Minami no tiene por dónde por ahora pasar a esta segunda vuelta. Salvo que usted tenga... no es una opinión, son los datos objetivos. No conozco ninguna encuesta. Yo también le voy a pedir el teléfono a Camilo por si acaso... No, es que Camilo me pone cara como si yo estuviera haciendo una barbaridad. Sí. Salvo que usted conozca alguna encuesta, Marco Enrique Minami no tendría posibilidad de pasar a segunda vuelta. Vi una encuesta de la región metropolitana, entiendo que la hizo la ADC. Pero esta elección de Chile. Está sobre la Yasna de la región metropolitana. Hace 15 días atrás, entiendo que la hizo la ADC. Me llegó de ahí. O sea, ¿usted tiene una encuesta que tiene Marco Enrique segunda vuelta? Nosotros no tenemos tantos recursos para hacer encuestas. En la nuestra no, pero en la nuestra no aparece. Lo que tenemos es lo que sentimos en la calle. Lo que nos transmiten, y probablemente a ustedes también le pasa. Y les dicen que están pasando segunda con ¿qué candidato? Dice? Primero, efectivamente, como lo conversábamos antes con Lucía, gran parte de la gente está tomando la decisión en estos días. Eso sí. Los 7 días. Antes se hablaba que el 25% tomaba la decisión casi el mismo día. Yo creo que cada vez se va ampliando, la decisión se va tomando casi al final. ¿Qué les dice la calle, Camilo, que ustedes pasarían a segunda y con quién? Mucho apoyo a Marco, mucho cariño. De hecho, hay algo interesante en la encuesta, no sé si se han dado cuenta. Marco es el que menos rechazo tiene de todos los candidatos. No, es Sebastián. No, Marco. La última... no sé en qué ya fue esa. Es interesante por el fenómeno de metropolitana o Chile. No, la encuesta de Activa Research de que salió el otro día. No me contestó si es que ustedes sienten en la calle que pasan a segunda vuelta. Pasamos a segunda ¿Con vuelta. quién? ¿Con qué candidato? Hoy día lo que nosotros vemos es que es Kast con el que estamos pasando a segunda vuelta. Kast y Marco Enrique Minami, pero si no pasa eso, y Marco Enrique no pasa a segunda vuelta, ¿qué van a hacer el día lunes? Yo estoy seguro que Marco va a pasar a segunda vuelta. Ya, pero pongámonoslo en todos difícil. los otros escenarios también. Vamos a pasar a segunda vuelta y vamos a convocar nuevamente, como lo hemos hecho desde un inicio, a la más amplia unidad, al Frente Amplio, al Partido Comunista, a Lucía Damer tiene la palabra. Las fuerzas de centro. Sí, ya. Nosotros vamos a pasar a la segunda vuelta. Lo dicen todas las encuestas, lo vemos en la calle, pero a pesar de eso... Las que daban a Jadwe ganador también. A pesar de, justamente, a pesar de eso, desde el día cero, Gabriel Boric y todos los candidatos de Prueba de Dignidad han dicho que hay que buscar los mecanismos para tener un diálogo abierto con la izquierda y la centroizquierda, cada vez más evidente en esa conversación. Ahora, quisiera también decir una cosa que me parece como muy evidente. No hay ningún candidato que pueda decir toda la gente que vota por mí en la próxima semana vote por otro. Exacto, los la votos verdad no son endosables. es que la idea del acarreo y de la determinación, entonces yo creo que hay que bajarse un poquito del pony mediático que hay ahí, porque todo el mundo tiene encuesta. Entonces, es verdad que si nosotros pasamos a una segunda vuelta, lo más seguro es que haya una búsqueda de una idea de centro-izquierda, sobre todo si pasamos con Kast, porque Kast es la antípoda de lo que nosotros queremos como país. Pero en ese marco, eso tiene que ser una conversación y un diálogo. Las elecciones, como tú partiste, son siempre muy difíciles estos procesos, pero eso no significa que se estén creando enemistades. Hay proyectos políticos en las antípodas y hay proyectos políticos más cercanos. Sí, y es posible pensar en una alianza de segunda vuelta que llegue hasta la democracia cristiana. Estoy pensando en que, porque entiendo que hay conversaciones ya con el Partido Socialista, probablemente hay acercamiento, pero la democracia cristiana han estado, sobre todo con Jasna Proboste, más enfrentados. De hecho, Jasna Proboste dijo hoy día que no le creía lo de la gradualidad de Gabriel Boric que planteó en su discurso en la ENADE. Tú fuiste con él, de hecho, y él planteó esto de los cambios con gradualidad. Hoy día Jasna Proboste dijo que no le creía, que siempre se han criticado y se han reído de la gradualidad y ahora se visten con ella. Sí, también después de todos de esos dimes y diretes, ¿es posible pensar, por ejemplo, en una alianza que llegue hasta la DC? Mira, por el bien del país, estoy segura que los principales dirigentes políticos se pueden sentar en la mesa para discutir no necesariamente un gobierno en conjunto, pero hay apoyos críticos, hay muchos mecanismos para pensar cómo uno define un plan de gobierno o una forma de gobernar distinta. Lo que yo he visto en Jasna en los últimos 2 o 3 días, la candidata Jasna Proboste, es bastante desesperación
probablemente por los resultados mismos de las encuestas, y eso lleva siempre a aumentar las tensiones, como en todas las elecciones de todos los países del mundo, pero a la hora, cuando tengamos dos propuestas país tan profundamente distintas, estoy segura que el electorado y los principales dirigentes políticos van a pensar bastante bien a dónde van. Sí. Ignacia quería decirle algo y luego Cristian. Sí. Ignacia, es que, ¿se ven apoyando a Gabriel Boric? Mira, primero decir que nuestra candidata, nosotros estamos haciendo campaña día a día y hemos visto como los últimos 15 días la gente está recién tomando su decisión. Yo creo que nuestra candidata va a pasar a segunda vuelta porque es la candidata que le va a poder ganar a José Antonio Kast. Y eso yo creo que lo vemos en el territorio, en las ferias, cuando hacemos campaña, que las personas señalan respecto de Yasna, sí, en realidad yo podría votar por ella. Y cuando uno conversa se dan cuenta que es la mejor opción porque es la opción que más genera estabilidad y gobernabilidad junto con un crecimiento económico y un programa económico responsable, que no lo vemos. ¿No está desesperada, como dice Lucía? No, estamos muy tranquilos porque sabemos que vamos a pasar a segunda vuelta porque la ciudadanía va a ponderar este escenario de polarización y finalmente va a votar por Yasna Proboste. ¿Y si no es así, pasa Gabriel Boric? Yo creo ¿Ven apoyando esa candidatura? O sea, entre José Antonio Kast y Gabriel Boric, obviamente hay una mucho mayor afinidad con las fuerzas progresistas. Pero insisto, aunque nosotros... Vaya por el Partido Comunista. Sí, o sea, no es nuestro candidato. Nosotros creemos que ambas opciones hoy día polarizan y complejizan y generan una inestabilidad política que no es mala para Chile. Entonces nosotros tenemos nuestra opción y estamos trabajando para pasar a segunda vuelta y esperamos que así sea. Una palabra sobre lo que decía Lucía respecto de los apoyos en segunda vuelta. Yo creo que la reflexión, y creo que Gabriel además lo habrá aprendido con el 2017, todo lo que se demoró Gabriel Boric y Giorgio Jackson en darle apoyo a Guiller, quizás complotó bastante con el resultado de Guiller en la segunda vuelta. Nosotros tenemos diferencias también con Sebastián Sichel. No, escribir con una carta que sí, que no. Boris nunca se lo dijo. Pero el tema de fondo es, obviamente, los votos son de las personas, pero los liderazgos también son importantes. Y más allá la diferencia es que el 2017 tuvimos con Piñera y el 2021 podemos tener con Sebastián. Creo que el liderazgo no basta con decir sí, voto por él, sino que hay que jugársela también porque el peligro de que salga Gabriel Boric junto al Partido Comunista y gobierne en Chile es mucho mayor. Y si hablamos de inestabilidad política, en la semana en que se aprobó la acusación constitucional contra el presidente de la República, que pasa como colada en nuestro entorno, pero es gravísimo. Hay inestabilidad política, hay inestabilidad social, hay inestabilidad económica. Entonces decir que al contrario, el nuevo gobierno, o al menos lo que nosotros queremos lograr, es más paz, es más orden y es más progreso que lo que existe hoy día. Hacemos una pausa, ya estamos de vuelta con la última parte del programa aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta, pero para despedirnos. Sí, no nos queda más tiempo. Ya hablaron mucho, pero... No, ya lo conocemos. Aquí te dijeron que habías hablado demasiado el domingo pasado. Le queremos agradecer a Camilo, Cristian, a Lucía, a Ignacia y a Catherine por haber estado esta noche con nosotros. Y el próximo domingo ya a esta hora vamos a estar viendo quién pasó a segunda vuelta. A votar, a votar. Eso es lo más importante. Estamos todos de acuerdo en eso. Muy buenas Muchas gracias, buenas noches. Que tengan una muy buena semana. Mañana, debate presidencial por las pantallas de TVN. A las 8 de la noche, exactamente. Más tarde. Y después del debate, fact-checking de lo que dicen los candidatos en una alianza con la Universidad Católica. Así es que no se lo pueden perder. Buenas noches. Buenas noches.